Buenas noches, hermanos y amigos que nos acompañan. Vamos a compartir el pasaje de Juan capítulo 8. Así que les pido por favor que aquellos que tengan Biblia, que la busquen, que la abran. Es fácil de encontrar, es uno de los evangelios. Eh, si van a la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento, y en el Nuevo comienza con Mateo, así que hay Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es el cuarto evangelio, y que, como dijimos el otro día, está escrito específicamente para que las personas conozcan que Jesús es el Hijo de Dios, y conociéndolo tengan vida eterna, porque el mismo libro dice que está escrito para eso, ¿no? Y el autor, Juan, es uno de los discípulos que, eh, permítame decirlo de esta manera, entró más en la intimidad de Jesús, ¿sí? Eh, y, y Jesús le llama el discípulo amado, ¿no? Entonces, eh, cuando vamos a este pasaje, es muy conocido la historia. Se la conoce porque le han puesto este título en la Biblia, el de la mujer adúltera, pero en realidad, eh, vamos a tratar de leerlo no llevando, a ver cómo se puede decir, prejuicios, ¿no? Como diciendo, esto ya lo sé, esto ya lo aprendí. Sino vamos a tratar de tener la mente abierta para escuchar la voz de Dios. En el versículo 1 dice: y Jesús se fue al monte de los olivos. Cuando, al leerlo, obviamente en muchas de las Biblias está unido con el último versículo del capítulo anterior. Y cuando termina el último versículo del capítulo anterior, dice: cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana, dice, volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Vamos a orar y vamos a leer la palabra. Señor, gracias porque tenemos esta oportunidad, Señor, que tú lo uses para tu honra, para tu gloria, que llegue a oídos de personas que no te conozcan, Señor, y que podamos reflexionar y escuchar tu voz, Señor, y también que pongas tu mano de cuidado sobre todas las familias, Señor, que están escuchando, y que nos puedas proteger en este tiempo de dificultad, y de sabiduría a todos los gobernantes, Señor, porque tu palabra sí lo dice también, que tenemos que hacerlo. Gracias, Señor, por este privilegio y por esta hermosa oportunidad. En el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Cuando comienza, ya lo primero que nos impacta es la frase, ¿no? Dice: cada uno se fue a su casa. Y Jesús se fue al monte, dice. Y saben, esta es la primera enseñanza que tenemos, porque la verdad, la Biblia enseña que Jesús no tenía morada en esta tierra. Jesús fue rechazado por el mundo. Y de hecho, cuando nosotros sabemos, todos conocemos la historia, que cuando Jesús nació, no había ningún lugar digno de él cuando él nace, y termina naciendo en un pesebre, ¿no? Eh, y después, él, en un momento, cuando alguien lo quería seguir, él dijo: mirá, las zorras tienen guarida, los pájaros nidos, y yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Y cuando él termina muriendo, tampoco tenía una tumba propia, termina en una tumba prestada. En cambio, las personas que estaban allí, que habían estado escuchando, dice: cada uno se fue a su casa. O sea, en este mundo todos nosotros estamos aferrados a este mundo, tenemos un lugar, tenemos algo que es propio, que es nuestro, pero Jesús fue rechazado por este mundo. Y dice acá que entonces él se fue al monte de los olivos. Eh, Cuando a la mañana siguiente, dice: por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado les enseñaba. Y acá ya hay un primer detalle que dice: todo el pueblo vino a él. Y saben, esto es interesante. ¿Por qué? Porque los religiosos, las autoridades intelectuales de aquella época, decían que el pueblo era ignorante, que el pueblo no conocía, que el pueblo eh, no tenía capacidad para entender qué cosas venían de Dios y que no. De hecho, en un momento, uno de los religiosos llegó a decir que la gente que creía en esto era maldita, que estaba totalmente equivocada. Pero este pueblo va al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor atraía por la autoridad de su palabra, por la simpleza y profundidad que tenía, por las respuestas tan sabias que claramente venían de Dios. Y dice que estaba sentado y les enseñaba. Y esto también es otro, ¿no?
Porque a veces uno quiere hablar con personas que tienen cierta fama y las tienen que ir hablando caminando, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como que no tienen tiempo. Otros hablan parados, ¿sí? Porque eso demuestra, nosotros debemos estar sentados y ellos parados, demostrando que ellos tienen más autoridad para hablar sobre nosotros, ¿sí? Pero sin embargo dice que él estaba sentado. Y cuando estaba sentado, les enseñaba. Es algo que Jesús habitualmente hacía, ¿no? El Señor vino a enseñar cosas celestiales, vino a enseñarnos el camino al cielo y vino a mostrar verdades que el mundo desconocía, ¿no? Y él entonces venía a esas multitudes y les enseñaba. Y en el medio de esta historia, yo quiero que vayan pensando en la situación, ¿no? Que se vayan poniendo en la situación. Jesús estaba sentado, personas humildes escuchándole, con necesidad, y llegan e irrumpen los religiosos. Dicen que entran los escribas, versículo 3, los escribas y los fariseos. Los escribas eran aquellos, serían como los abogados actuales, los que más conocían la ley. Y los fariseos eran un grupo muy, muy selecto, se calcula que eran de 3.000, 4.000 personas, que decían vivir estrictamente que los escribas y los fariseos le traen una mujer que, según ellos, había estado, la sorprendieron en el acto mismo de adulterio y se la traen al Señor. Y claramente ellos tienen una actitud que ellos en realidad lo que están tratando de hacer es hacer que el Señor caiga. Ellos querían demostrar que el Señor no era lo que él decía ser, ¿no? Y dice que en el versículo 4 le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y lo primero que sorprende es cómo encaran al Señor, ¿no? Ellos le dicen maestro, pero en realidad era una gran mentira, porque no lo reconocían como autoridad, no le reconocían como persona que realmente traía palabras del cielo. Y dice entonces en el versículo 5, dice, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y lo primero que tendríamos que hacer claramente para determinar si esto es cierto es ir a la Biblia, porque yo siempre repito en la iglesia que la Biblia se explica por la Biblia. Entonces cuando vamos a Éxodo, en Éxodo 20, creo que es el séptimo mandamiento, ahí Dios dijo, no cometerás adulterio. O una mujer dice la frase, dice, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. O sea que ellos no estaban equivocados, ¿eh? La ley apañaba esta actitud parcial, vamos a decir así, de los que estarían en condición de juzgar, porque en su razonamiento, sus pecados eran inferiores al de esta mujer, y el de esta mujer sí debía ser condenado. Por eso dice el versículo 6 de Juan capítulo 8, dice, mas esto decían tentándole, para poder acusarle. ¿Cuál era la acusación? Acá, detrás de toda esta historia, hay un punto más importante, quizá, un punto que diría casi hasta filosófico. ¿En qué sentido? Eh, la ley exigía realmente matarla, ¿sí? La misericordia que el Señor había mostrado a lo largo de todo este momento, en teoría, según ellos, la llevaba a perdonarla. Entonces, la gran pregunta es, Dios es bueno y por lo tanto de ese amor incondicional que tiene, porque dicen todo el mundo que Dios es amor, la Biblia dice que Dios es amor, dice, ¿va realmente en algún momento a condenar a las personas? O por el otro lado, la otra posición dice, Dios es santo, hay una ley establecida y por lo tanto todos merecen el castigo eterno. Y esto es lo que se plantea frente al Señor. Le dicen al Señor, mira, ¿qué actitud vas a tomar? ¿Vas a respetar la ley que supuestamente es de tu papá? ¿O vas a ser el misericordioso que sos hasta ahora? ¿Cuál de las dos vas a romper? Y la tercera argumento, la tercera posición que estaba en juego también era, si apoyás la ley de Dios, deberíamos matar a esta mujer. Pero en ese caso, si haces eso, estarías en contra de los romanos. Porque acuérdense que cuando el Señor Jesucristo lo llevaron frente a los romanos y los romanos le dijeron, ¿qué hacemos nosotros? Ellos dijeron, hay que crucificarle y a nosotros no se nos permite matar. Entonces, por todos lados parecía una trampa casi, casi perfecta. Pero, dice la Biblia en el versículo 6, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Saben, muchos se han preguntado o han tratado de descubrir qué era lo que Jesús escribía en el suelo.
Algunos usando la palabra que está allí, escribir, en el griego, que no es la palabra simple de escribir, la que está en todos lados. Es una palabra que en realidad sería como escribir una declaratoria, ¿sí? Esa sería más o menos la palabra, ¿no? O redactar un informe, esa más o menos la palabra que está ahí. Entonces algunos tratan de deducir que quizá escribió los pecados de ellos, no sé, escribió. Pero lo que yo sí sé, que es interesante pensar que el Señor estaba arrodillado escribiendo en el suelo. Y saben, yo me imaginaba cuando repasaba esto, yo digo, pensar que el Señor estaba frente a estos hombres que se erguían como jueces delante de él y lo querían condenar. Y la Biblia enseña que los hombres son hechos formados por el polvo de la tierra y al polvo de la tierra van a volver. Y yo me imagino al Señor tocando o escribiendo allí en el polvo de la tierra y pensando cómo estos hombres que surgieron de acá y van a volver acá se creen con autoridad de hablar en contra mío, ¿no? No sé si era lo que pensaba, eso lo pienso yo nada más, ¿no? Ahora, la gran pregunta es, frente a esto, ¿realmente Dios podía perdonar a esta mujer? Es la gran pregunta que teníamos que hacernos. La Biblia dice en Levítico 19, así en el comienzo de la Biblia, que Dios cuando le habló al pueblo de Israel le dijo, santos seréis porque yo soy santo. Cuando escribió la ley, en la Biblia dice también en Romanos, que la ley es santa, es justa y es buena. Y otro punto clave que la ley no tenía, es la ley no perdonaba, por así decirlo. La ley dice en Ezequiel, dice, aquí todas las almas son mías, el alma que pecare, esa morirá. Entonces desde ese lugar de la aplicación de la ley, esta mujer claramente debía morir. Ahora, ¿hay alguna solución o había alguna solución? ¿O el Señor, qué fue lo que hizo en este momento? Y la Biblia enseña en el libro de Romanos, por ejemplo, y dice claramente esto, miren, dice, a quien Dios, hablando de Cristo Jesús, dice, puso como remedio, permítanme decir así, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar a este tiempo su justicia. Dice que Dios puso a Jesús en la tierra para poder satisfacer su justicia. Y no solamente eso, sino con el ánimo de manifestar que Él seguía siendo justo y que de esa forma podía justificar, o sea, perdonar, dice, al que es de la fe de Jesús. Ahora, dice esta frase que como ellos insistieron en el versículo 7, el Señor seguía escribiendo, y como ellos insistieron en preguntarle, Él se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y acá tenemos otro pensamiento, ¿no? Ellos, como el Señor aparentaba no contestarle, ellos persistían en su actitud. Y dice, el que de vosotros esté sin pecado. Ahora, yo les quiero contar algo también. Algo. Acá, a mí me encantan estas respuestas del Señor, ¿no? Los que me conocen saben que estas respuestas a mí me impactan. Hay una que a mí me sorprendió siempre, fue cuando al Señor le preguntaron por los impuestos y Él dijo, denme una moneda. ¿De quién es esta imagen? Es del César. Entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y cuando uno dice, qué simple respuesta, qué impactante. Y uno se pregunta, si la moneda tenía la imagen del César, ¿qué tenía la imagen de Dios? Y la Biblia dice que los hombres fueron hechos a la imagen de Dios. Entonces, lo que Jesús le dijo es, denle al César lo que es de César, las monedas, pero ustedes que son de Dios, désenlo a Dios. Deberían haber hecho eso. Y acá es una respuesta similar. Él dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero. Pero, ¿dónde estaba en esta respuesta la clave? Primero, que la Biblia misma decía, el Antiguo Testamento decía, en Deuteronomio 17, que los testigos deberían ser los primeros en tirar la primera piedra. Por lo tanto, ese argumento de que ellos tenían, de que, bueno, Jesús, ojo si decide matarla, porque al decir eso te enfrentás a los romanos, acá le estaba diciendo, ¿ustedes quieren aplicar la ley? Bueno, aplíquenla, hagan lo que corresponde, tiren la primera piedra ustedes. Y en esa situación ellos se oponían a los romanos. También hay otro pensamiento detrás, ¿sí? Porque algunas veces nosotros pensamos que hay que ser totalmente santo para juzgar, y sí, esa parte es cierta, pero también cuando Dios dio la ley, la dio para que los hombres lo apliquen. Entonces, desde ese lugar, ese argumento quizá no es tan contundente. Pero sí hay otro.
La Biblia dice que cuando uno juzga al otro, se hace inexcusable. ¿Por qué? Porque preasume, no, o da a entender que sabe el problema. Si yo le digo a alguien que es mentiroso es porque conozco la mentira. Entonces, donde yo haga una sola mentira, quedo yo condenado por mi propio juicio. Y otro argumento más, que está en Mateo capítulo 7, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y ahí hay una frase preciosa que muchos conocen, que dice que ¿por qué miráis la paja en el ojo de tu hermano y he aquí la viga en el ojo tuyo? O sea, y ahí la frase también es muy profunda, porque paja y viga es la misma palabra, nada más que una es grande y otra es chiquitita. Entonces, como decir, vos le estás viendo algo chiquitito al otro y vos tenés el mismo problema, pero lo tenés muy grande. Entonces, el hecho de enjuiciar a otro es muy peligroso. Y acá el Señor dice en la Biblia que inclinándose de nuevo, versículo 8, hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Siguió escribiendo en tierra. Y saben, es como que en este momento, yo me imagino, ¿no? Ellos estaban expuestos a la ley de Dios y entonces en esa condición su propia conciencia los empezó a abusar, ¿sí? Empezó a hacerles recordar qué era lo que ellos pasaban. Y este tiempo que el Señor le dio, porque dice que se volvió a agachar y siguió escribiendo, los hizo reflexionar. Y acá tenemos que hacer un parate nosotros también. Y cada uno de nosotros deberíamos pensar en qué lugar estamos en esta situación. Obviamente acá hay tres protagonistas, los religiosos, la mujer y Jesús. Obviamente ninguno de nosotros se puede poner en el lugar de Jesús. La otra pregunta entonces es, ¿dónde nos ponemos nosotros? ¿Nos ponemos en el lugar de los religiosos y acusamos con el dedo a los demás como si no tuviéramos pecado? ¿O nos tenemos que identificar con la mujer que está allí arrodillada y acusada por algo que realmente cometió y que realmente frente a la ley de Dios estaba convicta? ¿En qué lugar nos tendremos que poner? Y es un momento para pensar, ¿no? Yo creo que si uno es sincero, obviamente tendríamos que estar arrodillados junto a la mujer esperando el juicio, ¿sí? Quizás no por adulterio, pero por otras razones. La Biblia habla de que es la mentira, que es algo que hacemos habitualmente, el decir un falso testimonio, el poner otra cosa en lugar de Dios, todas esas condiciones, cualquiera sea, todas nos ponen de rodillas en ese lugar frente al Señor, ¿sí? Y entonces dice en el versículo 9, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Dice que se fueron acusados por su conciencia. Y saben, yo les quiero decir algo también. Yo les quiero decir algo que la Biblia enseña. Hay un versículo en 2 Corintios capítulo 7 que dice que hay arrepentimiento que produce tristeza. Pero ese arrepentimiento no soluciona nada. Mientras que hay otro arrepentimiento que es para salvación. Y que ese es el arrepentimiento que produce cambio. Y muchas veces, quizás las personas y nosotros mismos, al estar frente a estas grandes palabras de Dios, obviamente tenemos la conciencia sucia. Y frente a eso, generalmente hasta las personas lloran, se emocionan, quizás dicen, sí, tengo que cambiar, y permanecen en un par de días con esa sensación. Pero ese sentimiento que produce tristeza realmente no sirve para nada frente a Dios. Porque claramente Corintios dice que esa tristeza es para muerte, mientras que la que realmente cambia es la que es para salvación. Entonces uno tiene que decir, bien, frente a este problema, ¿qué hago ahora? Y dice que cuando la mujer dice, cuando ellos empiezan ahí, dice, quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y ahí también, otra vez uno tiene que pensar un ratito, ¿no? Eh, ¿Qué momento terrible fue ese? El santo creador, porque la Biblia dice que las cosas fueron creadas por Dios y dice que el instrumento que utilizó fue el Señor Jesucristo y dice que las cosas subsisten también por el Señor Jesús. Y de repente ahí estaba el creador que había hecho un diseño de los hombres totalmente distinto al que estaba viendo ahora. Dios cuando creó al hombre lo creó en una condición que podía tener una relación personal con él. Eso dice la Biblia que así fue. Pero ahora se encontraba con una mujer allí arrodillada, quizás sollozando, esperando la muerte, y él me imagino que él habrá pensado, esto no fue el diseño nuestro. No fue el diseño que Dios planeó
para la humanidad. La estaba viendo allí herida por el pecado, lastimada, esperando la condena, y en ese momento debe haber sido terrible la tristeza del Señor al mirar a lo que había hecho el pecado en alguien que él amaba, ¿sí? Y dice entonces el versículo 10, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y entonces ahora él hace reflexionar a la mujer. Y yo quiero que vean dos detalles, ¿no? Esta palabra enderezándose está dos veces acá en el pasaje. La primera se enderezó para revelar la hipocresía de los religiosos y condenarlos. Y la segunda se levantó, pero ahora con misericordia, para hablar a la mujer. Y le dice, ¿dónde están? ¿Ninguno te condenó? Y esto también es hermoso, ¿no? Porque eh, era evidente que tenía o que merecía la condena, pero el problema ahora había sido quién podía o no condenarla. Y entonces el versículo 11 ella dice ninguno, ninguno Señor. Acuérdense cómo los fariseos mencionaron al Señor, no le dijeron maestro. En cambio ella reconoce que es el Señor. Y le dice, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y acá tenemos que volver a hacer otro parate. ¿Jesús estaba en condiciones de hacerlo? Sí, claro. La Biblia dice en Juan capítulo 5 que Dios le dio todo el juicio al Hijo. Sí podía hacerlo. Pero la frase, observen, ni yo te condeno. Él no le dice te perdono, él no le dice está todo bien, seguí. Él le dice, yo, aunque tengo la autoridad para hacerlo, yo no te condeno. ¿Sí? Como diciéndole, podría hacerlo, pero no lo hago. Pero, dice, vete y no peques más. El hecho de que Dios nos haya perdonado a muchos no nos habilita a pecar. Romanos capítulo 6 creo que dice, ¿qué pues pecaremos para que la gracia abunde? O sea, en otras palabras, ¿seguiremos haciendo cualquier cosa para que Dios me siga perdonando y siga mostrando que es bueno? No, no es la razón. La norma de Dios nunca cambia. Él le dice, yo no te condeno, pero yo quiero que vean, él no le dijo yo te perdono. Dijo, yo no te condeno, anda y cambia de actitud, no peques más. Ese era el plan de Dios. Ahora, versículo 12, y ya estamos terminando. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, porque ahí había gente. Y dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y siempre digo que la Biblia es el libro de Dios y por lo tanto cada palabra tiene sentido, ¿no? Y Jesús les vuelve a hablar a los que estaban allí presentes y lo primero que le dice es, yo soy la luz del mundo. Y saben, lo dije el otro día, lo repito ahora, esa frase en boca de Jesús y a oídos de los judíos era básicamente decirle yo soy Dios. Y cuando le dice yo soy la luz, no dice yo soy una, soy la más poderosa, no, él le dice soy la única luz que el mundo tiene. Dice, ¿y por qué al mundo? Porque no era solamente destinado a los judíos, era a todo el mundo. Pero quiero que me escuchen un versículo que les voy a leer para entender este concepto de luz y tinieblas. Hay un momento que el Señor se le aparece al apóstol Pablo y el apóstol Pablo relatando lo que Jesús le dijo en Hechos 26 dice esto, 26-18. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Ven estas dos frases? Es un paralelo, miren, repito. Se conviertan, cambien, salgan de un lugar al otro, y dice cambien de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. O sea, las tinieblas son la potestad de Satanás y la luz es el poder o es el donde Dios está. Entonces cuando Jesús le dice yo soy la luz, él está diciendo yo soy Dios. Y después dice yo soy la luz, el que me sigue. Y saben, esta palabra también es muy importante. Yo le voy a decir por qué, miren, yo le voy a dar un ejemplo. Nosotros, obviamente, tenemos un auto, por la gracia de Dios, y el auto maneja tanto mi señora, maneja algunos de mis hijos, o manejo yo. Y la realidad es que cuando uno le da la llave a cualquiera para manejar, le está dando la decisión de ir a donde él quiere, por las calles que él quiere, la velocidad que él quiere. ¿eh? Entonces, cuando uno le dice al auto, toma, maneja vos, lo que le está diciendo es, yo me siento de acompañante, tomá las decisiones que creas correctas y yo voy a estar al lado tuyo.
Cuando acá el Señor dice el que me sigue, básicamente le dice lo mismo. Le dice el que renuncia a su capacidad de decidir y pone ese derecho, lo pone en mi persona, dice, el que me sigue, dice, no andará en tinieblas. En otras palabras, es el que renuncia a su propio yo. Es el que dice, yo no sé cómo ir en esta vida, yo no sé por qué lugar caminar, yo no sé, no tengo la sabiduría suficiente, no conozco todo. Entonces voy a decidir que el timón de mi vida, ¿sí?, lo tome Jesús, diciéndole, yo te sigo. Y la siguiente frase es que si hace eso, dice la frase acá, dice, no andará en tinieblas, o sea, no va a andar por el camino que Satanás domina. Y al final dice, sino que tendrá la luz de la vida. Y acá hay otro detalle impactante. No dice que va a ver la luz, no dice que va a caminar por caminos de luz, sino que dice que la va a tener. Entonces, ¿qué significa eso? Que la Biblia enseña que cuando uno cree en Jesucristo, Dios viene a habitar en el corazón de las personas. Por eso dice eso, dice, sino que tendrá la luz de la vida. Después de esto, después de esta historia, que es bastante larga, los fariseos, ¿cuánto tiempo más? 25 minutos. Bueno, los fariseos le dicen esto. Le dice, entonces los fariseos le dijeron, claro, imagínense, estaban re enojados, ¿no? Dice, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Y esto es cierto, la ley decía que había que tener dos testigos. Entonces ellos le dicen, mirá, lo que vos decís no se puede convalidar por nadie, dicen ellos. Y el Señor le responde. Respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy, versículo 14, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. ¿Por qué Jesús podía decir eso? Porque él hacía obras milagrosas que manifestaban claramente que era Dios. Entonces él podía decir, yo doy testimonio de mí mismo. Y después dice, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Y yo les hago una pregunta. ¿Alguno en la tierra sabe exactamente de dónde vino y a dónde va? No. Solamente estas respuestas las tiene Dios. Y cuando Él dice, yo sé de dónde vengo y sé de dónde voy, claramente está diciendo que era Dios. Dice, pero vosotros no sabéis ni de dónde vengo ni a dónde voy. Dice, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. ¿Se acuerdan lo de la mujer? Ellos juzgaban según las apariencias, lo que habían visto. Y Él dice, yo que tengo el derecho para hacerlo, yo no lo hago. Y si yo juzgara, dice el versículo 16, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo el que me envió. O sea, él está diciendo que todas las palabras que emitía estaban en común acuerdo con el Padre. Y al final termina diciendo, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y ellos le responden, y quiero llegar a este final. Versículo 19. ¿Dónde está tu Padre? Respondiendo Jesús le dijo, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Quiero hacerles pensar esto, miren. Dice, no me conocen a mí ni a mi Padre. Si a mí me conocen, también a mi Padre conocen. Esto es lo que Jesús dijo. Yo vine a revelar al Padre. ¿Sí? Y cuando termina el Señor de toda esta historia, ellos dicen un montón de cosas, ¿no? Y en el versículo 34 dice esto. Dice, por esto os dije que moriréis en vuestros pecados. Él le dice, vamos a leer el 23, perdón. Él le decía, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Pero os digo que moriréis en vuestros pecados, porque a menos que creáis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Escucha. Moriréis en vuestros pecados, a menos que creáis que yo soy. ¿Saben? Y con eso terminamos. Jesús le estaba diciendo que todas las personas tenían pecado, que todas las personas estaban condenadas, que Él revelaba al Padre, que Él decía lo que el Padre quería, que los milagros que Él hacía para mostrar que Él era Dios, y que Él era la luz del mundo, y que el que le seguía, el que le daba la voluntad a Él, rendía la voluntad a Él, no iba a andar en los caminos de Satanás, y que iba a tener a Dios viviendo con ellos. Y acá al final le dice, mirá, si no creen en mí, van a morir en vuestros pecados. Entonces la última reflexión, y ya terminando, es para cada uno de los que están del otro lado. Lo hacemos en todas, porque obviamente el objetivo nuestro y primordial es contar esta verdad. La gran pregunta es, ¿estás siguiendo a Jesús?
¿Estás creyendo en Jesús? ¿Estás confiando en Jesús? Si no lo haces y si no crees que Él es Dios, la realidad es que en los pecados que has hecho a lo largo de tu vida, esos pecados te van a llevar al final a la condena eterna. ¿Te acuerdas que yo te dije que detrás de Juan 8 había una historia filosófica profunda? Que era cómo se puede mantener la santidad y la justicia de Dios y el amor de Dios que quiere rescatar a las personas. Y la respuesta, te lo dije muy complicado, pero te lo digo más simple, es Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque Jesús, teniendo todos los derechos, se cargó con una culpa que no era de él. Y Jesús fue a la cruz del Calvario y el Padre lo puso en ese lugar. ¿Y para qué? ¿Para qué lo puso? Para que su justicia fuese satisfecha. Hay un versículo del Antiguo Testamento que dice que en la cruz, dice, la justicia y la paz se besaron. Es el punto culminante de la historia del mundo. Es la justicia santa de Dios reclamando que muera el pecador, y ahí está muriendo Cristo. Está muriendo Jesús. La justicia decía que Dios le había dado a los hombres la sangre para poder ser eximido de los pecados, y ahí estaba derramando la sangre de Jesús. Y por otro lado, el Padre del cielo le estaba diciendo, si querés, esto es un regalo para vos, este es el perdón de tus pecados, tenés la puerta abierta del cielo si crees en esto. Y ahí tenés el amor de Dios. Por eso, eh, hoy estaba leyendo, no sé si ustedes lo leyeron en los diarios, que los filósofos, había una filósofa, una profesora creo que era, que trataba de explicar por razonamientos humanos si Dios existía. Y sabes, la Biblia dice que Dios enloqueció la sabiduría del mundo para salvar al mundo por la locura de la predicación. Y en otro lugar dice que la palabra de la cruz es una locura. Pensar que Dios entregó a su Hijo por nosotros es una locura para el mundo. Pero para aquellos que confían en Él, es salvación, es poder de Dios para salvación. Así que queda en cada uno la decisión. Es en este momento, vos imaginate la situación, es Jesús escribiendo en tierra. Y vos decidiendo si estás parado con una piedra en la mano, queriendo juzgar a los demás, o estás allí esperando el perdón de Jesús. Es una decisión de cada uno. Que el Señor les bendiga y que realmente su palabra llegue a los corazones. Oramos para terminar. Gracias, Señor, nuevamente por este privilegio enorme, y gracias por la posibilidad todavía de contar que la verdad de la cruz, Señor, es que tu Hijo murió para perdonarnos, para regalarnos el perdón. Pero hay una decisión personal. Uno puede querer seguirte o puede querer ignorarte. Está en cada uno. Puede irse a su casa o puede ir a sentarse allí a escuchar. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Bendice a todos los oyentes. En el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén, Señor. Que el Señor les bendiga.